En el teatro extraño de la evolución, hay ciertos actores que, aunque parezcan humanos, causan más escalofríos que simpatía. No hacen nada, no rugen, no atacan, solo están ahí, móviles, casi humanos, y ese casi lo cambia todo. Antes de que podamos ponerle palabras a lo que estamos viendo, el cuerpo ya reacciona con una incomodidad sorda. Es como si nuestros huesos recordaran algo que el cerebro aún no ha descifrado. Esa sensación tiene nombre, el valle inquietante, una respuesta visceral hacia aquello que parece humano, pero no alcanza a serlo del todo. Pero este reflejo no surgió en un set de filmación ni en los laboratorios de inteligencia artificial. Es posible que tenga raíces mucho más antiguas que cualquier robot o muñeca animada. Porque, en los días más crudos del pasado prehistórico, distinguir entre parecido y realmente humano podía marcar la diferencia entre formar alianzas o cometer errores fatales. Durante milenios, Homo sapiens no fue la única criatura de complexión erguida y mirada pensativa que pisó la Tierra. Hubo otras especies del género Homo, como los neandertales y los denisóvanos, que compartieron hábitats, herramientas e incluso códigos genéticos con nosotros. Algunos fueron compañeros, otros rivales, y unos cuantos simplemente coexistieron en silencio. Quizás esa repulsión inexplicable al ver un rostro artificialmente cercano al humano sea más que un capricho moderno. Tal vez es una alarma biológica vestida de intuición, un residuo de tiempos en que reconocer al otro no solo era útil, sino necesario para sobrevivir. Una especie de eco genético, suave pero persistente, que nos recuerda que no siempre estuvimos solos, ni fuimos los únicos parecidos a nosotros mismos. A medida que las tecnologías del siglo XX empezaban a imitar la forma humana con más precisión, surgieron reacciones inesperadas que no podían explicarse solo con cables y circuitos. Fue el ingeniero japonés Masahiro Mori quien, en los años 70, le puso nombre a esa extraña sensación que parecía despertar algo muy primitivo. Observó que, al principio, cuanto más se asemejaba un robot a una persona, más fácil era sentir empatía hacia él. Pero al llegar a un punto intermedio, la emoción cambiaba radicalmente. Ya no era simpatía, sino una incomodidad difícil de definir. Una leve desviación en una sonrisa, una mirada demasiado fija o una piel demasiado perfecta bastaban para despertar rechazo. Mori llamó a este fenómeno el valle inquietante, y lo interesante es que no se limitaba solo a robots. También ocurría frente a estatuas de cera, prótesis humanas y personajes digitales, cualquier figura que imita lo humano con excesiva fidelidad, pero sin lograrlo del todo, parecía activar un reflejo ancestral, como si el cuerpo detectara algo que el pensamiento todavía no alcanzaba a procesar. Algunos reflejos no necesitan pensarse, ocurren de inmediato, desde lo más profundo del sistema nervioso. Uno de ellos, quizás el más misterioso, es esa sensación automática de incomodidad que aparece ante figuras que parecen humanas, pero no lo son del todo. No se trata de miedo aprendido, sino de una respuesta visceral que sugiere raíces mucho más antiguas que la ciencia moderna o el cine de terror. Nuestros antepasados no compartieron su entorno con androides ni animaciones digitales, sino con selvas espesas, sabanas hostiles y un amplio repertorio de criaturas peligrosas. En contextos así, los instintos intensos y generalizados rara vez surgen por casualidad. Son el resultado de presiones evolutivas que, durante milenios, seleccionaron a quienes mejor perciben las amenazas, incluso las más sutiles. Tomemos como ejemplo el miedo a las serpientes. En estudios recientes, algunos primates reaccionaron con estrés ante simples formas que apenas recordaban a una serpiente. Aunque burdas, estas figuras bastaron para activar una alarma biológica, y no es para menos. Durante millones de años, estos reptiles fueron cazadores silenciosos y letales. Aquellos que no reconocían el peligro simplemente no vivían lo suficiente para dejar descendencia. Así, la respuesta inquietante ante rostros casi humanos podría representar otro tipo de advertencia primitiva, no hacia animales, sino hacia otros homínidos. Durante gran parte de nuestra evolución, Homo sapiens no estaba solo. Surgimos en un mundo compartido con otras especies humanas, Homo habilis, rudolfensis, e incluso miembros rezagados de Australopithecus. Lejos de dominar el paisaje, nuestros ancestros eran más presa que depredador. Imaginar la vida de Homo erectus
es enfrentarse a un catálogo de horrores: felinos con colmillos de sable, hipopótamos territoriales y depredadores tan ágiles como invisibles, y entre ellos también existían figuras humanoides que, aunque similares, no eran del todo iguales. Y no todos esos encuentros fueron fortuitos. Algunas de esas otras especies caminaban erguidas, utilizaban herramientas simples y se organizaban en grupos sociales. Eran lo bastante parecidos para confundirnos, pero también lo bastante distintos para representar una amenaza. Algunos eran más robustos, otros más pequeños y escurridizos. Sus intenciones no siempre eran claras. En ciertos casos, pudieron haber sido competidores por recursos escasos o incluso predadores oportunistas. Imaginar el escenario no requiere exageración. Un grupo de Homo erectus regresando al campamento tras un día agotador, solo para descubrir que sus hijos habían sido observados o acechados por una figura bipédica, delgada y silenciosa, cuyas intenciones no eran precisamente amistosas. Frente a ese tipo de peligro, la evolución no otorgaba segundas oportunidades. Sobrevivían aquellos que reaccionaron primero, incluso sin entender del todo por qué. El instinto era suficiente. En los antiguos paisajes de África Oriental, no todas las criaturas humanoides representaban una amenaza directa. Algunas especies, como los miembros del género Paranthropus, pudieron haber sido más bien testigos silenciosos del día a día de nuestros antepasados. Con mandíbulas descomunales y cuerpos pequeños, delgados pero compactos, estos homínidos eran adaptados a un estilo de vida muy distinto al nuestro, el de triturar grandes cantidades de vegetación fibrosa. Algunos investigadores los han comparado con una suerte de rumiantes del linaje humano, especializados, pacíficos y, sin embargo, inquietantes en su sola presencia. A pesar de su aparente calma, su aspecto físico dista mucho de lo familiar. Caminaban erguidos, como nosotros, pero sus cráneos angulados, sus frentes huidizas y sus proporciones extrañas delataban algo profundamente distinto. Eran recordatorios andantes de que no estábamos solos, ni éramos la única posibilidad evolutiva, y no eran los únicos. A lo largo del Pleistoceno, otras criaturas aún más distantes también compartían la sabana con los primeros humanos. Aunque hoy en día, los chimpancés y gorilas suelen mantenerse alejados del contacto humano, una conducta moldeada por siglos de persecución y destrucción de su hábitat, sus ancestros prehistóricos difícilmente habrían sentido ese mismo temor. El registro fósil de estos parientes lejanos es escaso, limitado a unos pocos restos fragmentarios hallados principalmente en África Oriental. Pero esa escasez no significa que no estuvieran allí, sino más bien que compartimos el mismo territorio, quizás cruzándose más veces de las que imaginamos. Y si algunos de estos primates eran simplemente distintos, otros rozaban directamente lo infernal. Rhinopithecus, un babuino gigantesco, recorría esas tierras con mandíbulas imponentes y colmillos que brillaban al sol. Los machos adultos de esta especie podrían superar los 170 libras de peso, con cuerpos poderosos en posición cuadrúpeda que imponían respeto solo con su silueta. Un encuentro con una manada agresiva de estos animales difícilmente habría terminado bien. Junto a ellos, el género Theropithecus también dejó su huella. Aunque hoy sobrevive una versión más pequeña en las tierras altas de Etiopía, en tiempos de Homo erectus, estas criaturas eran considerablemente más grandes. Algunos machos pesaban hasta 160 libras, superando en tamaño a muchos humanos de la época. Y sin embargo, no todo era defensa. En un yacimiento africano, se ha hallado evidencia que sugiere que Homo erectus pudo haber cazado crías de Theropithecus, mostrando que nuestros ancestros no eran solo víctimas del mundo salvaje, sino también actores activos dentro de su brutal teatro. Durante su prolongado paso por la Tierra, Homo erectus, uno de los antepasados directos de nuestra especie, se encontró con una gran variedad de homínidos que, por su aspecto, debieron resultar desconcertantes. Algunos caminaban erguidos, otros fabricaban herramientas, pero ninguno era exactamente como nosotros. Con el tiempo, muchas de estas especies desaparecieron, pero la historia no terminó ahí. Avanzando cientos de miles de años, el panorama cambia. Homo sapiens comienza su ascenso evolutivo, pero aún no camina solo. En ciertas regiones de África, compartimos territorio con Homo naledi, una especie que desconcierta a los paleoantropólogos
por su peculiar combinación de rasgos antiguos y modernos. A pesar de haber coexistido con ellos durante extensos periodos, no hay pruebas de que se produjera un mestizaje entre ambas especies. Hasta la fecha, sus restos solo han sido hallados en un complejo de cuevas en Sudáfrica, lo cual ha llevado a algunos investigadores a sugerir que podrían haber practicado formas rudimentarias de entierro, aunque esta idea aún se debate. Hacia el oeste del continente africano, la historia se vuelve más misteriosa. Allí no se han encontrado fósiles de ciertos homínidos, pero su presencia ha sido detectada en el ADN de poblaciones humanas actuales. Un linaje desconocido, que contribuyó genéticamente a los ancestros de los pueblos del África Occidental, probablemente interactuó con ellos hace menos de 50 años. Aunque carecemos por ahora de restos físicos, la huella genética indica que no se trató de un cruce aislado, sino de un contacto prolongado cuya historia aún está por descubrirse. Cuando Homo sapiens abandonó el continente africano, el mundo no se volvió menos complejo. Al norte y oeste, en las vastas tierras euroasiáticas, se encontraba una especie robusta y resiliente, los neandertales. De fuerza impresionante y capacidad cognitiva considerable, estos homínidos compartieron territorio y también linaje con los humanos modernos. El primer contacto entre ambos grupos ocurrió hace más de 100.000 años en Asia Occidental. A medida que nuestra especie se extendía por Europa, no solo competía con los neandertales, también se mezclaba con ellos. Durante generaciones, los primeros europeos modernos conservaron rasgos físicos heredados de los neandertales, aunque con el tiempo, esos rasgos se diluyeron. Hoy en día, los europeos tienen menos del 2% de ADN neandertal, mientras que ciertas poblaciones asiáticas conservan un poco más. Y en Asia, aún más lejos hacia el este, vivía otra especie enigmática, los denisóvanos. Durante años, su existencia fue un rompecabezas construido a partir de fragmentos óseos y huellas genéticas, pero por fin, recientemente, se ha hallado un cráneo parcial que arroja nueva luz sobre esta línea evolutiva tan esquiva. Al adentrarnos en las regiones del sudeste asiático durante la expansión de Homo sapiens, el panorama humano se volvía cada vez más surrealista. En las islas de Flores y Luzón, nuestros antepasados se toparon con dos especies diminutas, Homo floresiensis y Homo luzonensis. Pequeños en tamaño pero grandes en misterio, estos homínidos caminaban erguidos y compartían una ascendencia lejana con nosotros, aunque sus proporciones extrañas y cráneos arcaicos dejaban claro que eran algo distinto. No eran monstruos, pero tampoco eran nosotros. Y sin embargo, el miedo no fue la única reacción que despertaron. La historia genética de nuestra especie demuestra que no fuimos simplemente hostiles con nuestros parientes evolutivos. Al menos 3 especies distintas, los neandertales, los denisóvanos y un homínido aún no identificado en África Occidental, dejaron huellas en nuestro ADN. Aunque raros, estos cruces indican que, en ciertas circunstancias, la distancia evolutiva no impidió el contacto íntimo. Esta ambigüedad emocional, rechazo y atracción a la vez, podría estar en la raíz de lo que hoy llamamos el Valle Inquietante. Hay quienes sostienen que esta respuesta no surgió del capricho ni del simbolismo moderno. Se trataría de un mecanismo de supervivencia profundamente grabado en nuestro sistema nervioso. Una de las hipótesis más destacadas sugiere que esta incomodidad proviene de la necesidad de evitar enfermedades. En un mundo sin antibióticos, sin médicos y sin noción de microbios, el simple contacto con un extraño podía desatar una epidemia devastadora. Aquellos que aprendían a leer las señales, una piel pálida, una mirada ausente, un movimiento torpe, tenían más posibilidades de sobrevivir. Incluso pequeñas alteraciones podrían ser interpretadas como signos de muerte inminente, y en ese contexto, el cadáver se convertía en el símbolo máximo del peligro. Aún conserva el rostro humano, pero le falta lo esencial, la vida. Esa franja borrosa entre lo animado y lo muerto pudo haber afinado nuestros reflejos. El cerebro, siempre alerta, desarrolló una sensibilidad aguda para detectar lo que estaba casi vivo, pero no del todo. Este instinto ancestral es precisamente lo que la industria del terror explota: piel cerosa, ojos inmóviles, movimientos antinaturales, elementos diseñados para activar una alarma que ha evolucionado durante milenios. Una segunda hipótesis sugiere que este reflejo va aún más lejos. No solo ayudaba a evitar enfermedades, sino que permitía identificar la muerte con rapidez.
En comunidades pequeñas, reconocer la pérdida de un miembro podía significar peligro inmediato, infecciones, depredadores atraídos por el olor o la necesidad de abandonar un campamento. Saber distinguir entre un ser vivo y uno que ya no lo es pudo haber sido tan crucial como saber cazar. Y luego está la tercera vía, quizás la más inquietante, la detección del enemigo. Nuestros ancestros no solo compartían el mundo con hienas y leopardos, también vivían rodeados de otras especies humanas. Homo erectus aún perduran en ciertas zonas, mientras que neandertales y denisóvanos habitaron Eurasia en paralelo a nosotros. Estos otros homínidos eran lo suficientemente parecidos como para pasar por uno de los nuestros, pero también lo bastante diferentes como para generar desconfianza. Identificarlos no dependía de la ropa ni del idioma, sino de gestos, posturas, expresiones sutiles. En tiempos donde un error podía costar la vida, detectar esa diferencia mínima, esa sombra de otro rostro humano, se volvía cuestión de supervivencia. Un neandertal que ingresaba en tu territorio de caza, un australopiteco merodeando cerca del grupo, cada figura extraña debía ser evaluada en un instante. El valle inquietante, entonces, podría haber sido mucho más que una reacción emocional. Sería un sistema de detección refinado, programado para reconocer aquello que se parece demasiado, sin ser igual. Tal sensibilidad pudo haber ofrecido ventajas decisivas en un entorno plagado de amenazas biológicas y sociales. Con el paso del tiempo, esta percepción aguda no se desviación, y aunque las demás especies humanas fueron desapareciendo por extinción, desplazamiento o absorción genética, el reflejo quedó. Curiosamente, las desapariciones coincidieron con la expansión de nuestra especie. En cada continente donde llegaban los sapiens, los homínidos locales no tardaban en desaparecer. Si bien hubo entrecruzamientos ocasionales, la tendencia general fue la sustitución. Hoy en día, ya no convivimos con otras especies humanas. El mundo ha cambiado, y los peligros de antaño se han convertido en ficciones de museo o escenas de película. Pero este reflejo persiste. Una figura en la oscuridad, un rostro artificial que no parpadea, o una escultura de cera que se parece demasiado. Es el mismo escalofrío, la misma alarma silenciosa, una herencia biológica de un mundo donde distinguir nosotros de ellos era una cuestión de vida o muerte. Quizás lo que hoy llamamos valle inquietante no sea más que el eco persistente de un pasado que se niega a morir. Una era en la que la noche no solo traía frío, sino presencias, donde un par de ojos en la oscuridad, una figura que se erguía entre los arbustos, podían representar el fin. Nuestros ancestros no caminaban en soledad, compartían la tierra con otros seres que se les parecían, pero que no eran ellos. Y de esa cercanía incómoda nació una alerta, una señal muda incrustada en lo más profundo de la carne. Ese temor, lejos de ser irracional, fue una forma de sabiduría antigua. Persistió porque alguna vez fue útil, porque, cuando todo era incertidumbre, reconocer la diferencia entre el rostro familiar y el ajeno significaba, sencillamente, seguir respirando al amanecer.